Pues se anotaron un triunfo la Procuraduría del Estado de México y sus investigadores. El mismo presidente Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los padres de las víctimas de la agresión el 12 en el Parque El Colibrí en Ixtapaluca, en el Estado de México. Se mostró indignado y condenó la agresión. Manifestó su solidaridad con las víctimas y los padres a quienes ofreció todo el apoyo. Y pues nada menos que en la pandilla que formaban estos que se dedicaban a eso, había 2 policías en activo. Qué raro. Y 2 exagentes municipales. El procurador presentó a los 17 implicados en la agresión. Entre ellos, un exmilitar y expolicía y un agente en activo del DF. Es que no lo puedes creer, que alguien que tiene la obligación de trabajar en favor de la sociedad, además se reúna en tales números, ¿no? El procurador dijo que 10 de los campistas agredidos han declarado e identificado a 11. Además ya está la confesión. Quién sabe cómo se las arrancarían. Y los grabaron a los que estuvieron confesando. Ellos, los delincuentes, estuvieron dando detalles de cómo se fueron dando los hechos, muy, muy desagradables, muy duros, pero los papás de las víctimas, sobre todo de las niñas, dijeron que ya dejaran de pasar esos videos porque la verdad era muy doloroso el repetir toda esa experiencia. Escalofriante, con una desfachatez, con un cinismo, sí, que parecía que hubieran cometido una acción simplona, porque creo que al que más le tocó entre lo que robaron sacó 1,000 pesos, los otros cantidades mucho menores, y el de los 1,000 pesos que se fue a emborrachar de puro gusto. Lo que demuestra que no es ni la primera vez y que no tenían planeado con terminar esa actividad, sino que lo han repetido y se les convirtió en su modus vivendi. Además demuestra que si hay voluntad, pues se puede hacer. Sí, aquí tenemos la grabación, pero pues es muy pesado, es muy ofensivo darte cuenta de que una acción de esta naturaleza haya ocurrido en un lugar en donde pues cualquiera de nosotros pudo haber estado pretendiendo eso, salir un poquito del smog y excursionar o día de campo. Mira, por un lado, no creo que la gente necesite la recreación de voz de los protagonistas para imaginarte lo que pasó y el infierno que fue. Pero por otro lado, creo que es un factor de realidad al que nos tenemos que enfrentar y que te puede concientizar de la necesidad de que, no de que las leyes cambien, que se anexen castigos dentro de las leyes como es la pena de muerte. Al oír eso, al valorar la indiferencia, la crueldad, la falta de humanidad de estos delincuentes, no puedes menos que pensar que merecen la muerte, porque a mí me indigna tener que pagar mis impuestos para que estos desgraciados vivan en una cárcel bajo un sistema disque de readaptación social que lo único que hace es volverlos más. Pues llevaban armas y lo primero que hicieron fue disparar para someterlos, asustarlos a todos y después el despojo. Pero, ¿por qué esa falta de presencia de cuerpos de seguridad en zonas prácticamente incomunicadas, parques ecológicos que era muy habitual visitar? Pues yo creo que en este caso, dado que tenían antecedentes, que había un grupo de delincuentes, el número de asistentes les dio cierto margen de tranquilidad. ¿Quién va a asaltar a 80 y tantas personas? No. Además ya había denuncias anteriores de las que no se hizo caso. Los dos factores. Bueno, a lo mejor asaltaron a una familia, 2 familias, 15 personas,
Pero yo, ¿por qué como administrador o como vigilante del parque, por qué voy a pedir vigilancia especial si vienen 80 a acampar? No, ¿cómo los van a asaltar? ¿No te imaginas? Pues son lugares muy peligrosos, incluso el desierto de los Leones. Se ha denunciado que bandas que operan en esos lugares despojan de los valores a quienes pasean, y pues las puertas o esas plumas de control, Garitas. cualquiera las viola. Claro. Resuelven muy sencillamente estos asuntos porque los conocen a fondo. Tenemos el mismo caso del aeropuerto, cuando el señor Palomino surge, agarra el microfonito, se para frente a la pantalla y nos describe totalmente cómo es la operación, a qué hora, de dónde vienen, cómo la hacen. Ahora resulta que si no habían intervenido en este caso, pues lo acabas de explicar, es que estaban involucrados policías en la banda y los agentes municipales. Entonces conocían quiénes eran, cómo operaban, cuántas veces asaltaron, etcétera. Pero a alguien muy importante afectaron porque ahora sí intervino la autoridad. Bueno, no creo que haya sido necesidad de que alguien importante estuviera entre las Fue víctimas. la magnitud. Fue la del magnitud. hecho y Acabas la de- difusión 80 oportuna. personas. Todas en un retiro religioso. Sí. Y después agresión a algunas de las chiquillas, violación. Quizá la condición de retiro religioso le haya dado un cariz distinto que los obligó a investigar, pero tú acabas de mencionar, es cierto, en el desierto de los Leones asaltan. No asaltaron a un señor llamado Ernesto Cedillo, que trabajaba en Los Pinos, cuando iba practicando bicicleta en el desierto de los Leones. ¿Sí? Sí, claro, y fue muy divertido. ¿Pero qué le asaltan? Iba en su bicicleta. ¿Qué le asaltaron? Bueno, lo asaltaron en pandilla, pero los pobres inocentes estos no sabían, pobres delincuentes, ahí sí les tuve piedad, no sabían que detrás del señor ciclista venían 500 bicicleteros Una más, parvada. armados hasta los dientes, y los agarraron inmediatamente. Sí, ¿cuál es su nombre? Y al llegar al Estado Mayor, algunos de los guardianes del presidente comentaban muertos de risa cómo se hincaban y cómo lloraban y cómo le pedían perdón al presidente los delincuentes, porque no sabían que era él. Pero todo el mundo sabe que allá asaltan, todo el mundo sabe que asaltan en la Marquesa.